¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Estamos recién iniciando el cuarto mes del año. Qué alegría. Si hemos vivido bien el primer trimestre, si hemos tenido salud, si hemos tenido trabajo, no cabe duda que el segundo trimestre del año va a ser mejor. Así lo creemos por dos razones. Porque estamos motivados y porque no cabe duda que le vamos a echar ganas a lo que viene. Así que en esta oportunidad, muchas gracias por acompañarnos en una entrevista más, gracias a nuestros seguidores, gracias por sugerirnos que traigamos a esta entrevista a diferentes personalidades de diferentes ámbitos, de diferentes contextos, y en esta oportunidad tengo a una invitada especial, una persona a quien yo siempre había querido entrevistar en los últimos días. Vimos agenda, cuadramos. Ella es abogada y notaria, es comunicadora, locutora específicamente, y como muy bien dice, se presenta también como empresaria, pero especialmente mamá, esposa. ¿Qué les parece si le damos la cordial bienvenida a la licenciada Marisol Chávez de Calderón? ¿Qué tal, licenciada Marisol? Buenas noches. Buenas noches, César. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por estar dedicando este fin de semana a poder vernos, a poder platicar. La verdad, yo lo decía hace un momentito, se siente uno tan cómodo acá con César, en una entrevista pues muy íntima, platicando precisamente de cosas que quizás nunca me han preguntado, así que estoy un poco nerviosa, César. No, bienvenida, excelente. La verdad es que hoy estamos pues en un ambiente agradable, acá desde Latam Hotel, el lugar más hermoso del epicentro de Xela, que es en Avenida Las Américas. Así que preparen su cafecito, nosotros ya tenemos nuestro café, agua pura para conversar, y le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada y platicar hoy de temas personales, más allá de su ámbito. Ella ha desarrollado carrera en los ámbitos sociales, en el ámbito empresarial, en el ámbito gremial de profesionales del derecho, pero también ha tenido una carrera muy ejemplar en el tema personal, en el tema empresarial local. Así que vamos a platicar de varios detalles, y la primera cosa, sobrevivimos a esta situación del 2020 al presente. Ay, sí, César, muchas gracias. Pues la verdad, me siento muy agradecida con Dios, porque es una enfermedad que al inicio, pues con todo lo difícil, sin vacunas, sin saber cuál era el tratamiento correcto, yo creo que era muy difícil, muy complicado. Todavía al momento no me ha dado COVID, ni a mi familia tan cercana, digamos los que vivimos dentro de la casa, ninguno se ha enfermado. Qué fabuloso. ¿Y a qué se le puede atribuir? Muchos han dicho que es el sistema inmunológico, es cuidarse, pero yo creo, Marisol, que hay algo más importante a las personas que no les ha dado, es a la gente que tiene buen ánimo. Sí, yo creo que influyen muchas cosas. Yo sé que también a usted tampoco le ha dado. Me dio, pero solo en documentos, solo porque tenía que hacer una gestión y fui a hacerme el hisopado y de repente me dijeron es positivo, pero no tenía síntomas, no pasó nada más que del papel. Ah, bueno, gracias a Dios. Pues yo creo que sí tiene mucho que ver, el sistema inmunológico se levanta mucho cuando uno está feliz, ¿verdad? Y yo creo que en medio de la adversidad, porque realmente desde el año 2020 vivimos una adversidad que nunca hubiéramos esperado, en nuestro caso, pues llegar a no trabajar durante más de 2 meses, pues fue bastante complicado, pero en realidad hemos aprendido muchas cosas, y mantenernos con ánimo, con muchísima fe, y por supuesto todos los cuidados adicionales. Entonces yo creo que es una cantidad de cosas que van sumando, y que eso es lo que ha hecho que hasta el momento pues no tengamos ese resultado. Y vale la pena platicarle al público esa energía. Yo conozco a una profesional que se proyecta socialmente, que siempre tiene, aparte de esa presencia, esa voz que la caracteriza también en el ámbito de la comunicación. Y así que, ¿qué podríamos decir? Una mujer multifacética, ¿en qué se está enfocando actualmente? Bueno, pues actualmente estamos poniendo mucho énfasis en 2 cosas fundamentales. La familia, que por supuesto es
cada periodo es importante porque en este momento estamos ya viviendo los últimos años universitarios de nuestros hijos y dentro de poco pues se irán del hogar, ¿verdad? Claro, entonces son etapas. Son etapas, entonces disfrutando mucho esta etapa. Y luego con la empresa pues tenemos varios retos, estamos haciendo nuevas cosas dentro de la empresa. Que le vamos a decir a nuestro público que es la Escuela de Automovilismo Marsa, perdón. Sí, muchas gracias. Pues en Escuela de Automovilismo Marsa estamos buscando hacer nuevas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos actualmente pues una revisión completa de los puestos de trabajo, de los servicios que brindamos, cómo podemos mejorarlos y luego pues adaptarnos mucho a las nuevas realidades, porque a partir de la pandemia, por ejemplo, hay más conductores de motocicleta. Entonces ahora tenemos nuevos cursos de motocicleta en donde en 10 días, 15 días la persona puede partir de apenas manejar la bicicleta a manejar motocicleta. Entonces tenemos ya un método que hemos ido desarrollando para este nuevo servicio y así pues estamos invirtiendo en nuevos temas dentro de Escuela de Automovilismo Marsa, César. Energía, voluntad y muchas cosas, están hablando de una reingeniería, pero yo siempre digo que las personas que están en un ámbito de influencia, en un ámbito de esfuerzo, de ejemplo, tienen un pasado que los respalda. Yo sé que la licenciada Marisol ha hecho carrera en la ciudad de Quetzaltenango, pero ¿dónde nació? Bueno, pues yo nací en San Marcos. En San Marcos. En el Hospital Nacional de San Marcos. Ahí nací y luego pues mi madre, hija única. Nosotros vivimos siempre con nuestros abuelitos, ¿verdad? Mi mamá nunca se fue de la casa paterna y mis abuelitos pues eran un conjunto de personas con muchas ilusiones, con mucho amor hacia nosotros y sobre todo pues con muchos valores y principios, pero ambos emprendedores. Mi abuelita había sido panadera y vendía pan en diferentes lugares, luego ya cuando se casó con mi abuelito, que mi abuelito al inicio era zapatero y luego pusieron juntos una tienda de barrio. Y ahí en esa tienda es en donde me enseñan mis primeras lecciones empresariales, ¿verdad? Qué importante es platicar de platicar de la familia y platicar de ese origen. ¿Qué recuerdos hay de esa etapa de convivir con los abuelitos? Porque realmente es una bendición rememorar estas cosas en un tiempo bueno, cuando va pasando el tiempo, los años. Así es, César. Bueno, yo creo que algo muy importante es que mi abuelito y mi abuelita nos llenaron de amor en primer lugar, pero también no perdían oportunidad para aconsejarnos. Y esos consejos se guardaron muy dentro de mi corazón y a ponerlos en práctica. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando regresaba de estudiar, a mí me encantaba ir a la tienda y me quería comer un Tortrix. Pero mi abuelito decía, momentito, fíjese que primero tenemos que vender una docena para que usted se pueda comer uno. Qué pero importante. Eso sería comerse la ganancia. Entonces creo que tendría que ser un poco más lo que tenemos que vender, porque recuérdese que usted no se puede comer ni su capital ni su ganancia. En ese entonces pues yo era niña y le decía, abuelito, ¿y cómo es eso? Entonces él me decía, mire, nos dejan una docena y tengo que vender la docena para tener un Tortrix de ganancia. Si usted se come cualquier otro, pues se come el capital y la ganancia. Y así pues me iba motivando a que yo entendiera ciertas cosas importantes en la tienda, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue fundamental. Y luego por otro lado mi abuelita, que ella me enseñó a cocinar, era muy amorosa pero muy exigente, ¿verdad? Recuerdo una vez que me puso a envolver los tamalitos con hoja de milpa y yo los hice muy rápido y me dijo, bueno, mi hijita, dijo, no sea tropelera, me dijo, ella usó dijo, abuelita, ¿y eso qué es? Que le gusta hacer todo rápido pero mal hecho, dijo. Wow. Usted hágalo bien hecho desde el principio, así que si no va a tener que volverlo a hacer. Y ahorita, mi hijita, yo la quiero mucho y todo, pero desenvuelva todos los tamalitos, ponga aquí la masita, lave las hojas y vuélvalo a hacer. Y lo hace con amor, que ese es el ingrediente secreto en todo lo que usted haga. Ponga amor. Y si pone amor, lo va a hacer bien.
Entonces, bueno, para mí fue complicado, ¿verdad? Porque dije, bueno, ahora a desenvolverme llevó muchísimo tiempo y luego pues lo hice despacio y con mucho amor, como ella me dijo, ¿verdad? Pensando no solamente en terminar una tarea, sino en por qué tenía que hacerlo con amor. Y ella me explicó, ese tamalito tiene que ser pequeño, pachito, bien hecho, bien envuelto, que cuando pase a la mesa den ganas de comérselo. Y eso lo va a lograr usted si lo hace despacio, bien y con amor. Qué importante esto, Marisol, porque ahora que cuenta la historia, que cuenta estas anécdotas, las cuenta con alegría. Platiquemos a nuestro público qué importante es la manera en que los papás, porque estamos hablando de una época pues anterior y de repente hubo generaciones que tuvo alguien con carácter rígido, serio, que no solo castigaba, sino que hablaba hasta en un tono fuerte. ¿Qué tan importante es la forma en que se le habla a los niños? Yo creo que eso es fundamental, porque para que el mensaje llegue, el mensaje tiene que ser claro. O sea, mi abuelita allí no solamente me corrigió, sino, claro, si me lo hubiera dicho tal vez como que enojada, hubiera parecido un castigo, pero no, ¿verdad? Era una enseñanza, era un consejo y fue algo que me sigue sirviendo todavía en la vida actual. Cuando a veces quiero hacer algo rápido, yo digo, momento, tengo que hacerlo bien hecho y con amor, con dedicación. Y ella me decía otra cosa, ¿verdad? Me decía, mire, lo que pasa es que si usted va a barrer, tiene que estar bien barrido. Lo que usted haga tiene que tener su sello personal. No me lo dijo como sello personal, me decía, tiene que ser como, por ejemplo, ¿quién barrió? Bueno, lo hizo Marisol. Ah, con razón, está bien hecho. O sea, cada cosa que usted haga tiene que tener ese sello personal de bien hecho. Que cada cosa que usted haga con razón está bien hecho, pues lo hizo ella. Entonces eso, el transmitirle eso a los niños, eso aspiracional y luego explicarles el por qué es importante. En la casa, la parte fuerte era mi papá. Mi papá tenía un carácter, tiene un carácter, pues gracias a Dios lo tenemos vivo, ¿verdad? Enviémosle un saludo. Pues un saludo, papi, yo sé que me está viendo por allá y bueno, siempre que sé que me está viendo me preocupo porque él me califica siempre, ¿verdad? Exacto. Entonces, él era de un carácter y sigue siendo de un carácter fuerte, pero todos los demás con un carácter lleno de mucho amor. Y claro, mi papá también, cuando decía algo y nos pedía algo, nos explicaba el porqué. El orden, por ejemplo, ¿verdad? Él decía, hay un lugar para cada cosa y cada cosa tiene que estar en su lugar. Si uno dejaba algo en un lugar incorrecto, decía, ¿quién es el rey o reina del desorden que dejó esto aquí? Quítelo, póngalo en su lugar y aparte ordenar el resto de la casa. Entonces nadie quería dejar algo en desorden, porque si llegaba mi papi y veía ese desorden, teníamos que ordenar el resto de la casa. Entonces creo yo que poner las cosas claras a los hijos, cuáles son las consecuencias, pero sobre todo que esa consecuencia ocurra, porque claro, en el caso de mi papá, lo que él nos decía, lo cumplía. A veces los padres actualmente somos más permisivos, nos da pena, ¿verdad? Le decimos al hijo, no te voy a dar permiso para ir al cine, por ejemplo. Y después el hijo suplica, llora, mira que todos mis amigos van a ir y entonces uno dice, va, por esta vez puede decir, ya perdió una autoridad y ya no enseñó. Claro. Entonces uno tiene que pensarse bien qué es lo que va a decir, qué es lo que va a poner como, pues podríamos decir como requisito o como en algún momento castigo, pero tiene que cumplirse. Porque si no se cumple, entonces los hijos ya no hacen caso. Nosotros para nada pensábamos, y yo sé que mis hermanos que también me están viendo, ¿verdad? Podrán decir, pues en ningún momento dudábamos de que lo que decían, tanto nuestros abuelitos, mi mamá o mi papá, se iba a cumplir. Y eso sí es importante. Claro, ¿no? Y en este momento los papás que están viendo, los hijos y muchos traen al recuerdo qué cosas han vivido y qué cosas les han marcado favorablemente, pero luego viene una serie de experiencias. ¿Cuándo Marisol llega a Xela? Bueno, pues yo llego a Xela en el año 86. Vengo por estudiar en la Universidad de San Carlos, en el Centro Universitario de Occidente. De hecho, mi papá pues había vivido en Quetzaltenango, había sido locutor acá. Ah, pues de ahí viene el gen. De ahí viene el deseo de ser, pues entrar a los medios de comunicación y luego pues
me encanta Xela. O sea, yo de por sí desde pequeña oía que mi papá decía Xela es el lugar más bello de Guatemala, qué bonito vivir en Xela, y en fin, entonces a mí me llamaba mucho la atención vivir también en Quetzaltenango. Y cuando tengo la oportunidad de venirme a estudiar a Quetzaltenango, al CUNOC en 1986, pues me encanta el ambiente, ¿verdad? Y luego, pues cuando ya formamos nuestro hogar con Saúl en 1992, decidimos vivir acá. Que también le enviamos un saludo cordial a nuestro amigo Saúl, sí, que también, seguramente nos está viendo. También un saludo para ti y con mucho amor, pues acá compartiendo lo que es nuestra vida, nuestra familia y nuestra empresa. Qué importante esta parte. ¿Y cómo fue esa parte de relación? ¿Cuándo se conocieron? ¿Cómo fue ese romance? Bueno, eso tiene muchísimos años porque cuando yo estaba en sexto primaria, una prima de Saúl llega como compañera mía. Y entonces en febrero, que es su cumpleaños, fue el Cupido. Ella me invitó a su fiesta de cumpleaños. Pero como era la niña nueva, casi ninguno de los compañeros iba a ir, ¿verdad? Yo le dije a mi mami, le dije, esta niña me invita a su cumpleaños, pero casi nadie de los compañeros va a ir. ¿Qué opina usted? ¿Voy o no voy? Y ella me dijo, debe ir. Al contrario, si nadie va, con mayor razón usted va para que ella vea que le estamos dando la bienvenida, que se sienta integrada, que se sienta feliz y vaya. Y solo yo fui del colegio. Entonces, cuando llego yo a la fiesta, están todos los primos de ella, Saúl, uno de los primos, pero era el único niño que no estaba bailando. Todos los demás primos eran más grandecitos, ¿verdad? Pues ahorita quisiera que se pongan a pensar, pues hace tantos años, en 1979, pues de verdad, pues en esa época los niños todavía no teníamos el deseo de bailar, ¿verdad? Uno todavía esperaba que a los 15 años uno socialmente ya pudiera bailar en público, ¿verdad? Exacto. Teníamos otras ideas, otros hábitos, otros parámetros. Entonces cuando yo veo que todos están bailando, digo yo, ¿y ahora qué hago, verdad? Y en eso veo que el niño está cuidando a su hermanita de 1 año. Yo digo, este niño no va a ir a bailar porque tiene que cuidar a su hermanita. Y bueno, pues yo sé que Saúl ahorita estará riéndose porque él siempre le dice a mis hijos que yo fui quien le hablé. Ah, bueno. Y es cierto. Exacto, usted invitó al baile. Pues no, yo fui para no bailar, yo fui a platicar con él y yo dije, bueno, como está con su hermanita, pues yo llegué y le dije que si le ayudaba a cuidar a la nena, ¿verdad? Y entonces saludos también para mi cuñada Lucy, que por ahí nos está viendo en San Marcos. Y pues entonces, nos quedamos cuidando a la niña y me llevó pues a dar un tour por toda la casa, ¿verdad? A conocer pues varios lugares, a estar jugando con la nena, y pues ahí fue donde empezó nuestra amistad. Qué bonito, porque prácticamente estamos hablando de una relación, de un amor de niños que luego se traduce en una experiencia familiar y hasta este momento de plenitud, que así los miramos nosotros que tenemos el gusto de conocer a la pareja. Sabemos que eso proyectan. Y luego, ¿cuándo se prende la chispa, Marisol? Yo sé que trabajan un proyecto que incluso hoy queremos saber por qué se llama Marsa. ¿Cuándo dicen hay que hacer algo, hay que emprender y comenzar un negocio que en este momento está cumpliendo cuántos años? Bueno, este año cumplimos 30 años. Y felicidades. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias. Pues, ¿cómo se prende la idea? Bueno, Saúl nace en una aldea, en San Lorenzo, San Marcos, ¿verdad? En aquella época, pues también ver pasar un carro era pues una alegoría, una novedad en aquel entonces, y Saúl era de los niños que salían corriendo a ver los carros y que pensaban, ¿verdad? Un día yo quiero tener un vehículo, quiero manejarlo. Y para él era una gran ilusión, y entonces de niño pues hace su carrito de madera y pues simula estar manejando ese carrito. Cuando esa idea pues la siguió teniendo, y por eso es que él estudia aquí en Quetzaltenango para que sea bachiller industrial y perito en mecánica automotriz, ¿verdad? Siempre en el tema de los vehículos. Entonces él sigue pendiente de esa ilusión de los vehículos, y luego pues piensa
en iniciar la escuela de automovilismo. ¿De dónde surge esta idea? Surge de dos personajes que son su influencia fundamental. Su hermano Gustavo, que en paz descanse, que falleció en el año 2010, pero fue un gran apoyo para nosotros, y su tío también, don Ricardo, que también ya falleció, que fueron las dos personas que le enseñaron a manejar. En el caso de mi cuñado Gustavo, pues ¿qué le enseñó? Le enseñó a que todo se podía lograr. Era una persona que no había imposibles. Él con mucha alegría, con mucho optimismo, mire, lo que usted piense lo va a lograr. ¿Quiere manejar? Usted lo puede hacer, es fácil, es sencillo, yo le apoyo, ¿verdad? Y por otro lado, pues quien le termina de enseñar a manejar es su tío, don Ricardo, que él era catedrático universitario, también de la Universidad de San Carlos, pero muy metódico. Y entonces le explica, bueno, tú eres mecánico, entonces tú sabes el funcionamiento de esto y esto lo vamos a aplicar de tal forma. Entonces le empieza a dar muchas ideas de metodología para la enseñanza del manejo. Y entonces él combina las dos cosas, su conocimiento de mecánica, la energía positiva de su hermano y toda la metodología que su tío le transmitió también. Y así es como surge el método Marsa y el deseo de él de enseñar a manejar. Realmente cuando él me lo cuenta, a mí me da miedo, porque yo digo, bueno... temores naturales cuando comienza algo. ¿Cómo vamos a hacer para poder nosotros iniciar una empresa que para empezar en Quetzaltenango pues no existía, que había muchos paradigmas? Por ejemplo, la gente pensaba, ¿para qué voy a pagar algo que pueda ser gratis, verdad? Entonces tuvimos que romper paradigmas. Pero cuando Saúl me dice, bueno, mira, si usamos un método adecuado, si nosotros tenemos horarios establecidos, el método es bueno, no van a haber accidentes, porque era lo que yo le decía, ¿verdad? ¿Y qué pasa si nos ocurre un problema? ¿Qué puede pasar, verdad? Entonces él decía, no, se pueden evitar. Y empezamos a investigar, entonces de ahí empieza toda la investigación de seguridad vial y empezamos nuestro método Marsa, con todo lo que él ya sabía de cómo ponerlo en práctica, pero metiendo también desde el inicio la seguridad vial. Claro. Entonces, dos cosas rescato muy importantes. Una es de que siempre va a haber miedo. Cuando se hace algo nuevo, siempre va a existir eso, así que no tengan miedo cuando impulsen una iniciativa. Y algo muy, muy poderoso es que hay que hacer cosas que nadie más está haciendo, que muchas veces en algún momento pues puede considerarse una locura, sí, pero que puede ser algo prometedor. ¿Cómo se voltea a ver eso en el tiempo? Bueno, excelente, extraordinario. Yo le doy gracias a Dios por haber creído en esa visión que tuvo mi esposo y en poderlo apoyar en todo momento, ¿verdad? Hasta la fecha. ¿Han trabajado juntos desde entonces? Hemos trabajado juntos desde entonces. Tengo varias preguntas en ese ámbito, cómo se lleva esa parte familiar, laboral, pero especialmente, ¿por qué se llama Marsa? Bueno, cuando éramos novios y yo escribía, le ponía Sa y Mar, ¿verdad? Uh-huh. Samar. Y cuando él escribía, ponía Mar de Marisol y Sa de Saúl, Marsa. Entonces siempre cuando él me escribía, porque en aquel entonces para los jóvenes que nos ven, ¿verdad? No había mensajitos, no había WhatsApp, no había nada de eso, uno escribía cartas todavía. Cartas. Sí, cartas. ¿Guarda alguna de esas todavía? Guardo cartas todavía. Qué ¿verdad? Impresionante. Entonces yo escribía Sa primero y Mar, Samar, porque siempre éramos la pareja, ¿verdad? Y él escribía Marsa. Entonces cuando decidimos qué nombre ponerle, pues estábamos pensando que tal vez Carza, y yo le dije, pero Carza suena mucho a Marsa, mejor pongámosle Marsa. Pero él quería algo que tuviera que ver con vehículos, entonces le buscamos algo que tuviera que ver y Marsa también significa maneje automóvil responsablemente sin accidentes. Wow, que eso no lo sabía, siempre había pensado en la parte me imaginaba de conjugar los nombres, pero darle un significado mayor es bien importante. ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo? ¿Cómo es trabajar en equipo siendo esposos y también pues desarrollar un negocio? Bueno, pues yo creo, César, que hemos pasado por muchas etapas, ¿verdad? Al inicio, yo creo que Saúl muy motivado y yo con miedo, ¿verdad? Que era lo que decíamos. Luego yo supero el miedo y luego nos enfrentamos juntos a todos los demás. Y todos los demás dicen, están locos, son muy jóvenes, no tienen capital, no tienen nada, nadie nos daba fondos tampoco, ¿verdad? Y pues gracias a Dios
yo creo que con que uno mismo crea en su sueño, esa es la primer base. Usted decía algo muy importante, César, el miedo hay que dejarlo a un lado, ese miedo que nos sirva de impulso para prever lo que podría salir mal, pero no para detenernos. Y luego, pues con que alguien crea en nosotros, eso da mucho poder, mucha fuerza, así que yo invito a que si alguien nos cuenta un sueño o usted busca a alguien aquí contarle ese sueño, que sea alguien que le vaya a aportar, no alguien que lo vaya a detener, ¿verdad? Porque si no, usted puede tal vez dejar algo que es muy bueno porque alguien le dijo que no es posible. Pasamos de esta parte en donde yo no lo apoyaba a apoyarlo en pleno y luego a que no nos apoyaran a ambos, a que pudimos poder al inicio pues sí apoyarnos mucho y empezar la empresa. Pero luego cuando la empresa empezó a crecer, empezamos a tener el problema de dualidad de funciones, porque la gente iba tanto con él como conmigo a preguntarnos lo mismo. Y entonces de repente Saúl decía tal cosa así, yo decía que no. La gente empezó a medirnos, nuestros colaboradores, y decían, don Saúl siempre dice que no a tal cosa, entonces no le preguntemos a él, sino a doña Marisol, ¿verdad? Y cuando yo decía que no a tal cosa, ya sabían que Saúl decía que sí, entonces iban con él. La vuelta. Nos jugaban la vuelta, entonces tuvimos que aprender en el proceso, porque si bien veníamos de familias emprendedoras, que también en el caso de Saúl venía también de una familia emprendedora, a pesar de eso, nosotros no estábamos preparados con todos los lineamientos necesarios de cómo llevar una empresa en crecimiento. Claro, y ese crecimiento hoy los sitúa a ustedes como líderes en el giro, así lo vemos de esta manera numéricamente. ¿Cuántas ubicaciones, cuántas sedes ya tienen y cuántos colaboradores suma hoy la empresa? Muchas gracias, pues tenemos 30 colaboradores y tenemos 5 sedes. Entonces tenemos la mayoría de las sedes acá en Quetzaltenango y tenemos también en San Marcos. Entonces, pues yo creo que esto nos ha ayudado a nosotros el entender de que cuando uno sabe que algo está haciendo mal, hay que pedir ayuda y hay que aprender y hay que aceptar que uno se equivoca. Que el hecho de que uno tuvo una buena idea y una gran visión no significa que uno lo sepa todo, ni que todo lo haga perfecto. Entonces, claro, que uno esté dispuesto a cambiar. Y en esa parte un poco invertida, ¿cuáles pueden ser los errores que se pueden cometer al hacer una empresa, un negocio familiar? Bueno, yo creo que hay varios errores importantes, César, que hay que tratar de evitar. El primero es lo que yo le decía que nosotros lo vivimos, que dualidad. Es la sí, dualidad de ya mando. Anotado para la gente que seguramente nos está prestando su atención. Lo otro es de que dentro de la empresa nosotros tenemos que tener un puesto, tenemos que tener funciones y tenemos que tener salario. Es decir, no porque es mi hijo no va a tener horario, no porque es mi hermano no va a tener horario, importante, ¿verdad? Sino que tiene que tener funciones. Hay que exigir lo mismo que a cualquier colaborador. Y otro de los errores que a veces uno comete es que a veces exige más a la familia. O sea, se puede uno ir a los dos extremos, o no exigir nada o exigir mucho porque es mi familiar, ¿verdad? Exacto. Entonces me tiene que ayudar como que fuera yo mismo. Entonces creo que ninguna de las dos cosas. Y ser uno bastante justo, ¿verdad? O sea, pagar el salario correcto, no porque es mi hijo no le pago, ¿verdad? Sino que pagarle lo que le pagaría a otra persona con su expertise, con todo lo que hace. Si yo iba a contratar a alguien más y estoy contratando a alguien de la familia, pues el perfil lo tengo que establecer, las funciones las tengo que establecer y el salario tiene que ser justo. Qué importante esta parte de poder prácticamente administrar y dirigir el enfoque de una organización donde hay participación familiar. Y en el tema financiero, ¿qué errores se pueden cometer? Bueno, el confundir las finanzas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y yo creo que no solamente nos pasa en una empresa familiar, sino a veces pasa en la micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Que somos la fuerza en Guatemala, ¿verdad? La gran empresa está muy bien organizada, la mayoría son sociedades anónimas, pero la micro, pequeña y mediana empresa somos empresas con un solo propietario. Somos empresas individuales y entonces el problema de las empresas individuales es de que el propietario no se pone un salario y entonces necesita dinero para lo que sea para la empresa o sea personal, va y lo toma de caja. Entonces eso descuadra y recuérdense que cualquier error, cualquier desorden provoca que también puedan haber mermas o puedan haber pérdidas o alguien se pueda aprovechar de eso, ¿verdad? Mire, es que usted me pidió.
y menos si no firma algo, ¿verdad? Entonces, incluso Exacto. todo tiene que quedar debidamente documentado, que ese es otro de los problemas que tenemos. No documentamos, no nos gusta lo que llamamos burocracia, ¿verdad? Y entonces a veces el propietario... Y que es control, ¿verdad? Y Más todos que son burocracia, controles. es control. Es control. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que tiene que haber control, a que tiene que haber orden, porque es la mejor manera de administrar mejor la empresa y de crecer. Amigos, estamos en una cátedra financiera, empresarial, y por eso yo quiero aprovechar, Marisol, para platicar también sobre las bondades. ¿A qué le podrían atribuir ustedes el éxito numéricamente? Dicen que alguien, para pasar de emprendedor a un negocio formal, a una categoría de empresa, pues tienen que pasar 3 años y medio. Pero aparte de eso hay muchos factores. ¿Qué hizo la empresa que ustedes tienen para poder avanzar en el tiempo y no quedarse en la etapa de emprendimiento? ¿A qué le atribuyen ese paso de ya ser considerados una organización empresarial? Bueno, yo creo que lo primero es hacer algo que a uno le guste, tener pasión, pero una pasión verdadera que nos levanta todos los días pensando en lo bonito que va a ser llegar y hacer eso que nos gusta. Entonces, haga algo que le gusta. Lo segundo es que tiene que aprender de sus errores. O sea, cometió un error, le fue mal, perdió, no se preocupe, todos nos equivocamos, pero no hay que ver esa pérdida como, bueno, no sirvo para esto, mejor ya no sigo, ¿verdad? Sino aprendo y crezco, ¿verdad? Y ya no vuelvo a cometer el mismo error. Luego, pues tenemos que estar en constante capacitación. Yo ahí quiero agradecer muchísimo a Cámara de Comercio, ¿verdad? A todas las cámaras, de hecho, empresariales que de alguna manera nos han apoyado, porque a través de los diplomados que han enviado invitación y que nosotros hemos participado, INTECAP, que tiene muy buenos programas de capacitación que hay que aprovechar, y ahora que todo es en línea, por favor aprovechen entrevistas también con empresarios, que hablemos de nuestros errores, que no tengamos de decir en qué nos hemos equivocado, porque de eso se aprende mucho, ¿verdad? Yo creo que si podemos hablar de esos errores, estamos evitando que otros los cometan, y casi siempre en las empresas cada error es pérdida económica, César. Claro, y por eso vamos a subrayar que hay que capacitarnos constantemente. Hay una premisa muy importante que acabo de descubrir, y es que mucha gente cree que cuando termina la universidad está todo, y no. Cuando termina la universidad es cuando comienza, cuando se abre esa oportunidad de seguir cultivando eso, y por eso hoy estoy platicando con una profesional que también tiene otros ámbitos, la comunicación, esa parte que siempre atrae en el tema de estar conectado con el público. ¿Cómo ha sido esa experiencia también en el pasado y actualmente en el tema de la locución? Muchas gracias, César. Solo quería, antes y que no se me olvide, decirles que otra de las cosas que debe hacer un empresario es aprender a delegar, no creer que solo él lo va a poder hacer todo, y contratar a personas que sean mejores que nosotros. No tener miedo de contratar a gente muy buena. Y bueno, ahora sí me voy con la pregunta. No, importante, no, aquí es una conversación que no tiene un guión forzado, así que eso hay que decirlo. Entonces, hay que tener en el círculo gente que realmente tenga talento. Exacto, gente que tenga mucho talento, y aprender a delegar, ¿verdad? Que la delegación, pues no solamente es le paso la estafeta y que vea cómo sale, sino que significa enseñar, significa mostrar, significa también estar presente cuando nos necesitan, supervisar constantemente, ¿verdad? Y no dejar abandonada a la gente, porque uno siempre tiene que estar en el respaldo constante. Perfecto. Bueno, gracias. ¿Y ahora? Y ahora nos vamos a la historia de la locución. Bueno, la locución empieza en mi vida, pues, a partir de mi papá, ¿verdad? Él nos pone a escuchar muchos cuentos infantiles, nos pone a escuchar todos los días, me recuerdo yo desde niños, el editorial del día. Entonces todos los días oía el editorial y él nos decía, oiga cómo habla, cómo expresa, cómo modula, la intencionalidad de la voz, así deben leer todos. Y entonces nos ponía a leer en voz alta a todos, a mis hermanos y a mí. Y nos decía, bueno, adelante la vista, vea los puntos de interrogación, las comas, todo exactamente tiene que aparecer en su lectura. Y entonces a partir de ahí me gustó mucho, ¿verdad? Porque me ayudó a que yo pudiera entender mejor al estudiar, o sea, leer mejor,
uno estudia mejor. Y luego de eso, pues tuve la oportunidad que un día apoyando, iba a haber en San Marcos un evento de voleibol. Y mi papá, un evento deportivo, era centroamericano. Y lo que se quería era que llegara la mayor cantidad de espectadores y aprovecharan que iba a ser un evento de alto nivel que nunca se había dado en San Marcos. Entonces llego yo al Radio Nacional de San Marcos a pedir que nos ayuden a hacer la publicidad. Y cuando platico con el director me dice, mire, a usted como que le gusta platicar. Entonces le digo, sí, me gusta mucho hablar. Y no ha pensado en ser locutora, me dijo él, ¿verdad? Hablar aquí en la radio. Pues mire, le digo, me gusta, pero nunca lo había pensado. Véngase después de su evento, dijo, de deporte, y con mucho gusto hacemos una prueba. Ese día yo llegué, pero pensé que la prueba iba a ser no en vivo, y me lanzó de una vez al aire, y tenía gente oyendo, y me dijo, mire, ya me llamaron, y les parece muy bien, así que empieza mañana, si le parece. No tenemos un salario, pero puede hacerlo ad honorem, ¿verdad? Entonces empiezo como locutora ad honorem en Radio Nacional. Luego me ofrecen pues un salario muy chiquitito, ¿verdad? Más que todo era simbólico. La vocación, era el gusto. Era el gusto, ¿verdad? El tener la oportunidad de llegar a los hogares. Pero ahí me ocurre algo bien interesante que quiero compartir con todos los amigos de La Voz de Xela y contarles que cuando tenía más o menos una semana o 2 semanas de haber empezado en la radio, claro, gracias a Dios había gente que apoyaba, que felicitaba, pero en eso empecé a recibir llamadas de insultos, de que ¿por qué estás hablando? Tu voz es fea, tu voz parece ratón, ¿verdad? Y aparte, pues malas palabras. Los detractores no solo son de redes sociales, siempre han existido. Siempre han existido, claro, ahora como que llegan más rápido, ¿verdad? En aquel entonces eran con llamadas telefónicas. Entonces yo ese día decido que de plano mi voz era fea, que no debía hablar en radio, que estaba demasiado joven y que es cierto no tenía experiencia. Entonces llego a la casa y mi papá me nota y me dice, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? Entonces yo le digo, papi, me dicen que yo no estoy bien, que no sirvo para la locución, que mi voz es, que tengo voz de ratón, que no tengo experiencia, que me pongo a hablar lo que no sé. Entonces me dijo, bueno, analicemos cada cosa. Voz de ratón no tiene, me dijo, en todo caso sería chillona y su voz no es chillona. Necesita educarla así. No he escuchado a un ratón todavía. No, nada que ver. No es cierto, ¿verdad? La quieren hacer sentir mal. Y le dijeron, ¿qué más? Bueno, pues que era inexperta. Bueno, la experiencia se toma, me dijo, a través del tiempo. Pero usted ha sido una lectora, usted ha sido muy buena lectora desde niña. Y gracias a Dios, pues yo todos mis regalos desde los más o menos 8 años que aprendí a leer en adelante, siempre pedía libros, sí. Entonces yo siempre, mi regalo favorito era un libro y lo leía de inmediato, ¿verdad? Entonces mi papá decía, usted sí tiene un bagaje cultural que le sirve y siga leyendo, eso sí, no pare de leer, tiene que tener un acervo cultural, fortaleza. Y luego me dijo, sí es cierto, en algo tiene razón la persona que le llamó y démosle las gracias. Le digo, ¿cómo le vamos a dar las gracias? Y me insultó también con malas palabras. No, démosle las gracias que usted se está dando cuenta que debe mejorar en algo. Necesita más dicción, más modulación y para eso va a hacer ejercicios todos los días, media hora diaria. Como una crítica se convierte en un impulso. Eso es lo que muchos deben de aprender, de invertir una cuestión que parezca negativa en una fortaleza. Exactamente, yo creo que si nosotros nos trabamos ahí, que era lo que yo iba a hacer, ¿verdad? Yo dije, ya no regreso a la radio, ya no vuelvo, qué vergüenza, esto es lo que dicen los pocos que me lo pudieron decir, ¿qué más van a decir los demás? Qué triste, ¿verdad? Estoy haciendo el papelón, pero por el contrario, cuando mi papá dice, bueno, esto le gusta, desarrolle, vea sus verdaderos defectos y mejórelos. Exacto. Entonces, él empieza a darme ese coaching, ¿verdad? De ánimo, media coaching, hora, apoyo. Ánimo, todo, apoyo. Y entonces en eso tengo la oportunidad de conocer a don Adolfo Méndez Cepeda, que en ese entonces pues trabajaba en Emisoras Unidas, y él me da un folleto que había traído de México con muchos ejercicios de locución.
Entonces se convierten para mí en el pan nuestro de cada día, de estarlo leyendo, practicando ejercicios, haciendo pues una gran cantidad de cosas diariamente, como por ejemplo el ejercicio de lápiz, ¿verdad? El ejercicio de vocalización, la lectura en una esquina de pared y muchos ejercicios más que me fueron dando pues ya esa forma de mejorar la voz, mejorar la dicción y que ya yo pudiera irme a hacer el examen a Guatemala, porque luego pues el director me dijo, bueno, para trabajar en la Radio Nacional debe tener carnet de locución, si no es imposible y ya no podría continuar. Así que se prepara en teoría y en práctica que va a ir a hacer su examen a Guatemala. Entonces me fui a Radiodifusión Nacional y gracias a Dios gané el examen. A ganar el examen. Y luego pues proyección en radio local y poder hacer y provocar esos cambios, y eso es importante porque podemos ver a una mujer que cuando lucha, cuando se propone las cosas, pues sale adelante, y Marisol Chávez ha hecho muchísimas cosas, no solo en la comunicación, también en el tema de los grupos sociales, grupos gestores, presidiendo diferentes instituciones. Hablemos un poco de la parte social y de la proyección que se ha hecho en ese ámbito. Bueno, con respecto a los grupos, pues desde muy joven a mí me gustó estar en los grupos porque uno aprende demasiado. Ahí hay gente con mucho liderazgo, con muchos sueños de ver mejor el mundo, de ver mejor Guatemala, de ver mejor nuestra ciudad, y entonces uno dice, yo también quiero eso, ¿verdad? Pero no se trata solamente de soñarlo, quererlo, sino de hacer pequeñas acciones dentro de nuestro ámbito, de lo que podamos hacer. Entonces es así como logro, pues desde el año 2009, estar en grupos gestores, y allí pues se trabaja mucho con muchos líderes de diferentes ámbitos, ¿verdad? De la universidad, de la empresarialidad, para que se pueda empezar a ver cómo se atrae inversión a Quetzaltenango, cómo se mejora la ciudad, y eso pues a mí me motiva mucho porque aparte que he aprendido y nos ha dado la oportunidad incluso de viajar a otros países y conocer cómo se hace ese desarrollo social, cómo se logra la inversión, cómo se logra la innovación, y uno ve que lo que han hecho otros países son cosas sencillas, claro, que lo que necesitan es voluntad de todos los sectores. Y unificarse. Unificarnos, ¿verdad? ¿Qué más pendientes hay en las metas personales de Marisol Chávez? Bueno, César, pues yo creo que he aprendido también que a veces uno ha sido muy, tal vez poco programado en su tiempo. Entonces uno a veces se volca a trabajar en exceso o a estar mucho tiempo en una sola actividad. Entonces yo creo que parte de lo que actualmente estoy haciendo pues es darle tiempo a la parte con Dios, a la parte con mis hijos, a la parte espiritual, que es súper importante y que no solamente tiene que ser una oración en la mañana, que eso pues yo creo que todos lo hacemos todos los días, sino que tiene que ser también, César, ir creciendo ahí, ¿verdad? O sea, si hablamos de la capacitación en lo empresarial, tenemos que hablar también de una capacitación para esa parte espiritual, porque nuestra comunicación con Dios, nuestro aprendizaje de Él y esa fortaleza que necesitamos para los momentos difíciles solamente puede venir de ahí. Entonces esa es una parte que actualmente estoy trabajando a través de nuestras amigas de Aralia, ¿verdad? Que allí pues es una agrupación que se dedica a estudiar mucho más el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que es la religión a la que yo pertenezco, y que nosotros podamos disfrutar más del ser católico, porque a veces el ser católico para muchos es no ser casi que nada, ¿verdad? Porque no participamos tanto, no leemos mucho la Biblia, entonces es como que llamarnos más a las bases fundamentales, claro, leer todos los días pues una lectura bíblica, meditar sobre esa palabra, porque el Espíritu Santo nos va diciendo cosas diferentes cada vez. Qué bonito, qué nutritivo es entender la vida de esta manera. ¿Y cuál ha sido el último descubrimiento en esa búsqueda espiritual? Bueno, pues lo que yo veo en esa búsqueda espiritual, César, es que Dios ha sido maravilloso con nosotros y nos ha dado más de lo que merecemos, ¿verdad? Porque nosotros le damos un poquitito así y Él nos da tantas cosas. Eso es, ¿verdad? Gracia, ¿verdad? Sí, nos llena de tantas bendiciones, ¿verdad? De su providencia constante. Entonces yo creo que nos ha dado tanto
que nosotros tenemos que devolver parte de eso también apoyando a otras personas, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que ahora digo yo es en donde estoy motivada, o sea, estoy tratando de conjugar mi tiempo en dedicarle lo justo a cada parte para poder ir creciendo, porque aquellas partes a lo que nosotros no le dedicamos tiempo, César, se van quedando y cuando uno siente, por ejemplo, hablamos de la pandemia 2020, ya van 2 años. Claro. Y no lo hemos sentido. Entonces así se nos pasa la vida y tenemos que ponernos siempre a hacer como una evaluación de cómo estamos y no solamente una evaluación anual, sino una evaluación diaria, permanente, ¿verdad? Eso es parte de lo que nos enseñan, cómo nosotros diario tenemos que ver, bueno, cuánto he mejorado o cuánto me he quedado estancado todavía, cómo debo de ir mejorando también mi carácter, ¿verdad? Porque a veces uno en medio de todo el liderazgo, de todo esto tiende a ser tal vez de un carácter un poco fuerte y eso no nutre. Y lo hablábamos desde el principio, como padres, pues tenemos también que ser dulces, ser amorosos y enseñar también con esa parte de ternura que es fundamental y necesaria en nuestra sociedad. Bueno, amigos, qué bonito escuchar una conversación de esta manera. Ha superado las expectativas de que yo lo resumiría de una vida esforzada, con entusiasmo, con logros, pero en una búsqueda ahora de equilibrio, porque la vida continúa. Marisol, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta conversación. Yo quiero dar la última parte, el último momento para que Marisol nos regale una frase, que nos regale un consejo y cerramos esta conversación. Muchas gracias, César. Bueno, pues yo quiero decirles que no hay nada imposible, que con fe, con esa confianza en Dios, ¿verdad? Que es algo que para mí ha sido fundamental, podemos lograr cualquier sueño que nos propongamos, pero no va a ser tan sencillo de solo pensarlo y obtenerlo, sino va a necesitar trabajo constante. Y agradecerles a los amigos de La Voz de Xela. César, de verdad, gracias. Me la he pasado muy bien acá. De verdad no sentí el tiempo, no sé cuánto tiempo va, pero yo creo que ya casi es domingo. Estamos justos en el tiempo. Muchísimas gracias. Siempre medimos la conversación para que esto cumpla con un cometido, que realmente nuestra audiencia se mantenga con nosotros. Así que muchísimas gracias, Marisol Chávez de Calderón, por esta plática, por estas enseñanzas y por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Amigos, queremos agradecerles su atención, decirles que esto nos motiva. Cada conversación es un aprendizaje, es una oportunidad y ¿saben qué? Es una motivación también. Así que quedamos energizados, quedamos motivados y cómo no, si hay buenas experiencias que ustedes pueden escuchar y también compartir. Así que muchísimas gracias, que tengan un fabuloso primer fin de semana del mes de abril del 2022. Gracias por su atención, muy buenas noches.